Muy bien, tenemos hoy, donde vamos a hablar de modelos de cultura organizativa ágil. El objetivo, como bien comentaba Noelia, sobre todo el objetivo que planteamos es dar a conocer, cuáles son esos nuevos modelos, problemas que nos encontramos en los modelos actuales de organización respecto a, a modelos que tenemos en la sociedad actual. Y sobre todo para mí el objetivo que creo que nos debemos plantear con esta sesión es al menos reflexionar, ¿no? Reflexionar cómo estamos organizando nuestras empresas, cómo se organizan las empresas en las que trabajamos o cómo queremos organizar las empresas el día de mañana cuando vayamos a crear una de ellas. Reflexionar sobre eso, reflexionar sobre las ventajas de conocer otras formas de organizarse, de aprender a utilizar otro tipo de herramientas, ¿vale? Bueno, pues como bien decía Noelia, yo me dedico a formar y a, digamos, ayudar, a orientar, a facilitar a empresas en el proceso de cambio, ¿no? A otro tipo de modelo de organización, a la implantación de herramientas que permitan la implementación de ese tipo de modelos. Y además, también actúo como profesor en el IEBS, en concreto, una asignatura relacionada con cultura organizativa ágil, donde vemos todo ese tipo, ¿no? De qué diferentes modelos nos encontramos y cómo se pueden empezar a organizar las empresas de una manera mucho más cercana y mucho más adecuada a la realidad, al contexto económico y social que nos encontramos en este siglo XXI, ¿no? Bueno, para esta sesión me gustaría presentaros a Antonio Rodríguez, que lo tenemos aquí, lo tengo aquí a mi derecha. Bueno, he querido contar con él para esta sesión porque no solo, quiero que repasemos cuáles son los nuevos modelos que podemos encontrarnos para organizar empresas, contrastar un poquito la forma de organizar actual con la que nos podemos encontrar en el día de mañana con entornos mucho más ágiles. No solo quiero contaros esto de mi experiencia, sino que además quería traeros a una persona que por un lado es el director y consultor de una empresa llamada Llevo, que trabajan en la consultoría y en la implantación de herramientas de gestión empresarial, en este caso a través de una solución concreta llamada BanQ. Y por un lado, digamos que él se encarga de implantar, de facilitar también a las empresas, se encarga de facilitar ese proceso de cambio a través de la implantación de ese tipo de herramientas, ayudándoles a definir procesos concretos del negocio. Por un lado, forma parte del proceso de cambio, es interesante conocer su visión de lo que se encuentra en grandes clientes. Trabajan con clientes como Telefónica, con clientes, en la zona de Cataluña, que veo que tenemos más de un asistente como Barnaplan, clientes como el Ganso, que además ahora está expandiendo a nivel internacional en toda Latinoamérica. Tienen una gran experiencia con grandes empresas de diferentes sectores implantando ese tipo de herramientas, ¿no? Conocer su visión en ese sentido es interesante, pero no solo eso, sino además él está en proceso además de aplicación de nuevos modelos de organización dentro de su empresa, tratando de incorporar metodologías ágiles como Scrum, tratando de definir una serie de técnicas y de normativas dentro de la empresa que permitan facilitar la participación, que permitan, gestionar mejor el conocimiento, una serie de actividades que veremos ahora después que son interesantes, ¿no? Entonces, bienvenido, Tony, a la Masterclass y, esperamos que nos puedas aportar mucha información con tu visión sobre el mundo empresarial, ¿no? Tanto interno como externo. Bueno, lo intentaremos. Hola a todos. Sí, lo intentaremos y decía antes que nada que nosotros lo que hacemos, llevo como clientes o gente que trabaja con Javi, es tratar de poner en práctica lo que él nos aconseja hacer o tratar de ir por donde él está marcando el camino, pero en ningún momento queremos, ser un modelo a seguir o algo así. O sea, nosotros estamos sufriendo en nuestras, ese proceso de cambio que Javi va a contar. Sí, eso en definitiva, como todo proceso de cambio, ¿no? Además, como muchos de vosotros sabréis, el proceso de cambio en las empresas no es nada sencillo. Es decir, hay que definir muy bien qué objetivos se persiguen y a partir de tratar de implicar a todo el equipo, además, para que un proceso de cambio sea exitoso, ¿no? Entonces ellos están en ese punto y conocer su visión es interesante a que, os aporte una visión mucho más cercana a la realidad, para que además os identifiquéis seguro en más de alguno de los casos que nos cuente Tony. ¿Qué vamos a ver en realidad durante la Masterclass, durante el webinar de hoy? Vamos a hablar de la organización ágil en las empresas. Vamos a hablar de esa importancia, ¿no? de hablar de otro tipo de términos.
términos, es decir, empezar a hablar de términos como responsabilidades en lugar de cargos. Y ahora veremos los motivos de este tipo de cambios que puede parecer únicamente en terminología, pero realmente implica mucho más, ¿no? Pues hablaremos sobre ese nuevo cambio cultural, hablaremos de modelos de organización para empresas del siglo XXI, es decir, qué tipo de modelos, cuando hablamos de agilidad, qué significa hablar de agilidad, qué tipo de modelos están utilizando, ¿no? Modelos que se aplican en la sociedad, como pueden ser modelos orientados a círculos, bueno, pues ese tipo de modelos, cómo se pueden llegar a implantar en las empresas. Y sobre todo, bueno, pues es importante, ¿no? A día de hoy no se puede obviar que las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las herramientas informáticas que se han llamado toda la vida, ¿no?, en los últimos años, son una herramienta importantísima. Es decir, la implantación de herramientas no tiene que ser nunca un fin, obviamente, y en este caso, bueno, pues fijaros, contamos con una empresa que implanta soluciones de informática, pero nunca debe ser un fin la implantación de las aplicaciones informáticas, sino que debemos considerarlas como herramientas clave en el proceso de desarrollo de la cultura ágil, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, si empezamos hablando de cultura en las organizaciones, bueno, pues para adentrarnos un poco en la temática, cuando hablamos de desarrollo cultural, ¿no?, de la cultura en las organizaciones, estamos hablando de diferentes conceptos. Por un lado, hablamos de los valores, es decir, los valores que en un principio puede definir la empresa. Sí que es cierto que no todas las empresas acostumbran a definir valores. Por lo general suele ser algo que solemos ver más en medianas y grandes empresas, sobre todo más en grandes empresas. Pero sí que es cierto que en empresas que empiezan a aplicar bueno, pues metodologías mucho más ágiles, empiezan a preocuparse por este tema de los valores, ¿no? Y ahora veremos un poco la implicación de decir por qué tenemos que centrarnos en los valores. Definir valores no es definir un texto que vamos a colocar en el portal web corporativo para que quede bonito y que parezca que nos preocupamos por una buena sostenibilidad y somos socialmente responsables. No, cuando hablamos de valores hablamos de realmente cuál es nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver el trabajo, cómo queremos afrontar nuestro día a día en el trabajo, cómo queremos comunicarnos internamente, qué tipo de personas realmente son las que queremos que trabajen en nuestra organización, ¿no? O las personas igualmente que aprendan o que vean qué tipo de personas se buscan para trabajar en esta organización. Es decir, la definición de valores es algo que es muy interesante, ¿no? Si hablamos de España, por ejemplo, aunque contamos con participantes de otros países, pues por poner un ejemplo, en España tenemos más de 3 millones y pico de empresas. El 90 y pico de esas empresas son pequeñas y medianas empresas, y en su mayoría son, bueno, pues autónomos o pequeñas empresas, ¿no?, de menos de 10 trabajadores. Es cierto que en todas estas organizaciones no hay una cultura, valga la redundancia hablando de estos términos, de definir esos valores, ¿no? Pero es importante acostumbrarnos a pensar cuáles son esos valores, ¿no? Porque al final es lo que nos acaba provocando mayor o menor motivación, mayor o menor implicación en aquello que estamos haciendo día a día, ¿no? Entonces, si vemos este triángulo que tenemos en la pantalla, en la presentación, cuando hablamos de valores, hablamos precisamente de eso, ¿no? De aquello que consideramos, digamos, importante que digamos que esté como base dentro de la forma de trabajar, ¿no? De lo que ofrecemos como servicio, de lo que ofrecemos como producto e incluso de la comunicación interna que tenemos dentro de la organización. Si los valores no están alineados con las creencias que tienen las personas que trabajan dentro de una organización, vamos a tener un serio problema, ¿no? Porque seguramente esas normas que yo voy a establecer dentro de mi organización para facilitar ese trabajo, para comunicar internamente el trabajo entre las personas que forman parte del equipo, no va a terminar de encajar, ¿no?, con esas personas en sí. Es decir, al final debemos trabajar en la definición de valores, pero la definición de valores de una forma conjunta con el equipo. No puede haber un gerente de una empresa, no puede llegar Tony en este caso, por ejemplo, definir los valores que considera que son interesantes para su empresa y que nadie esté alineado con esos valores. No, si tenemos un equipo, tenemos que trabajar en la definición, digamos, en estar de acuerdo en los valores que tiene que perseguir nuestro equipo, y sobre todo en la incorporación de nuevas personas, que sea también un criterio importante a la hora de decidir incorporar o no incorporar un determinado perfil. Incluso una persona que tenga capacidad para decir, oye, pues no creo en vuestros valores, no voy a entrar. Hasta ahora, pues puede parecer que lo más importante es centrarnos en las habilidades a nivel técnico que pueda tener una persona para participar en nuestro equipo, ¿no? Qué tipo de experiencia tenga, qué cualificación, pero en realidad no solo es eso lo que forma parte de la empresa, es lo que forma parte de la persona. Es más, es mucho más fácil que pueda aprender determinados conocimientos técnicos que no tiene
pero difícilmente va a cambiar sus valores durante el trabajo en nuestra organización. Entonces, tratar de alinear esas creencias que tengan predefinidas o las creencias que van generando esas personas que trabajan en el equipo con los valores de la organización y que eso permita crear normas adaptadas y digamos, alineadas con esas normas y creencias, nos va a permitir hacer un desarrollo de la cultura, ¿no? Una empresa sin una buena cultura, pues es una empresa que en realidad no tiene alma, tiene personas que deambulan por ese equipo sin mayor motivación y, bueno, pues al final nos acabamos convirtiendo, permitiendo la expresión, en meros mercenarios, es decir, que únicamente nuestro fin es, bueno, vamos a trabajar por dinero y ya está, ¿no? Eso no es la mayor motivación y, bueno, pues a la vista está que seguro que muchos de vosotros pues tendréis otro tipo digamos, de criterios para poder sentiros implicados y partícipes en una organización, ¿no? Entonces, aprovechando, bueno, pues que tenemos a Toni, sí es interesante ver que nos cuente su caso, es decir, quizás no partía de una situación inicial en la que contaba con una definición de valores o en la que ha desarrollado, digamos, una dinámica con el equipo para definir los valores, pero sí que es cierto que a la hora de contratar a una persona es importante, ¿no?, tener en cuenta, pues, es un poco esos valores de cara a la organización. Es decir, no sé, Toni, ¿cómo crees que influye, cómo crees que puede influir en este caso, por ejemplo, negativamente la incorporación de una persona que consideras que no tiene unos valores que se integran bien con el resto de la organización? Puede ser desastroso, realmente. Los valores están ahí siempre. Otra cosa es que, como dice Javier, los tengamos en nuestra página web o los hayamos escrito de una manera más o menos formal, pero los valores están ahí, queramos o no. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, un valor muy importante es la capacidad de trabajar en equipo, y otro valor que puede ser tan válido o tan bueno como ser muy competitivo, no sé, tener una cierta soberbia, una cierta ganas de destacar. Ambición, ¿no? O ambición en ese sentido. A nivel equipo, ¿no? Pues quizá no es algo que nosotros queramos y quizás es algo que pueda ser contraproducente. Entonces, en ese sentido, es muy importante, y yo creo que inconscientemente un reclutador tiene que ver eso en la gente que viene. Tiene características técnicas que lógicamente hay que tener un nivel, pero también hay una manera de ser, una manera de ver las cosas que tiene que estar alineada con el resto del equipo, con lo que la empresa persigue, y desde luego incluir a gente que no está alineada con eso va a dar problemas. Sí, además hay que pensar una cosa y decir, nosotros cuando al final ofrecemos servicios, ofrecemos nuestros productos, sobre todo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, hablando de cuando ofrecemos servicios de cara a otras empresas, a nuestros clientes, si son servicios además donde vamos a estar trabajando con ellos de una forma muy implicada con nuestros clientes, sí es interesante además que aprendan, que vean cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra forma de trabajar, y en muchos casos será pues digamos algo que pueda llegar a determinar si acaban contratando o no nuestros servicios. Es decir, igual que hablamos de tener los valores alineados entre las personas que forman parte del equipo interno, es importante también tener valores alineados un poco con lo que busca el cliente, porque si no puede ser un foco futuro de problemas a la hora de desarrollar y a la hora de... O sea, ¿cuántos casos conocemos de falta de ética? En muchos casos, falta de ética profesional, ¿no? Es decir, donde se busca, hay empresas que bueno, pues con una mala definición de su forma de actuar o de su forma de ofrecer los servicios, pues se centran más en un resultado concreto y le importa poco los medios que utilizan, las formas de llegar a ese resultado, ¿no? Pues hay muchas empresas que sí le importa, ¿no? Y al final, digamos que acaba afectando al desarrollo de ese proyecto, de ese servicio. Entonces, tratar de tener muy claros, de definir esos valores, de trasladarlos no solo internamente, sino con el cliente, pues nos aporta valor. Es decir, al final acaba consiguiendo bueno, pues nos acaba permitiendo conseguir mejores objetivos en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que, bueno, pues a todos los participantes que estáis asistiendo a esta sesión, bueno, pues tomaría notas y reflexionaría, ¿no?, si los valores que tiene definida, es decir, la organización en la que trabajo, en este sentido, ¿tiene los valores definidos? ¿Conozco los valores de la empresa en la que trabajo? ¿Están alineados con mis propios valores? ¿He pensado en mis valores en ese sentido? Al final, cuando una persona acaba decidiendo dejar o no su trabajo, en muchos casos
no solo es por una cuestión económica, que también es importante, no nos engañemos, sino cuando uno tiene una crisis existencial de si realmente le interesa seguir, si le motiva o no seguir trabajando, seguir participando en un proyecto, realmente tiene mucho que ver con la alineación de valores, ¿no? Entonces, pensar, esta empresa de la que trabajo tiene los valores definidos, están alineados con los míos, ¿puedo llegar a participar de una forma más activa en la definición de esos valores? Si es mi empresa, en el caso de que sea mi empresa, realmente un poco lo mismo, ¿no? Tengo definidos, o sea, los valores, digamos, toda esa normativa, esa forma de trabajar que tengo definida en mi empresa, tiene que ver con los valores y tiene que ver un poco con las creencias que tiene mi equipo en general. Me he preocupado en conocerlo. Ese tipo de reflexiones nos ayudará sin duda a conocer, a comunicar mejor y a avanzar entre todos, que en definitiva es lo que se pretende con el equipo, ¿no? Si hablamos de evolución de los modelos de organización, en las últimas décadas los modelos de organización han evolucionado muchísimo, ¿no? Si ya nos remontamos, como vemos en este gráfico, a la edad de piedra, obviamente ha habido muchos cambios en la forma de organizar las empresas. Si hablamos, por ejemplo, de la revolución industrial nos proporcionó una forma de organizar el trabajo totalmente distinta y pues en muchos casos muy productiva para determinados sectores, ¿no? Pues empezamos a introducir el trabajo en serie, donde tenemos una serie de supervisores, personas centradas en algo muy concreto, donde forman parte de una cadena. Bueno, pues empezamos a automatizar parte del proceso con maquinaria. Eso estaba muy bien para determinados procesos de fabricación, para determinadas empresas, pero por ejemplo, si nos centramos en un sector muy relacionado obviamente con el IEBS, que es, digamos, todas esas empresas alrededor de servicios del conocimiento, ¿no? Pues cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de servicios de marketing, cuando hablamos de programación, digamos un poco todo lo relacionado, entre comillas, con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Hablamos de un entorno totalmente distinto, ¿no? Hablamos además de un entorno en el que a día de hoy, en el siglo XXI, tenemos un contexto de mercado totalmente globalizado, donde los cambios se producen, ya no te diría de un día para otro, sino se producen casi de un momento a otro, ¿no? Tenemos nuevas noticias, tenemos un entorno al que tenemos que estar, digamos, con permanente atención, ¿no? En alerta constante, y tenemos que ser capaces de estar, digamos, preparados para poder adaptarnos a la evolución que el mercado vaya requiriendo, ¿no? Son las normas del juego en ese sentido. Entonces, la realidad es que la sociedad se encuentra en un punto en el que las relaciones entre personas son mucho más avanzadas que las relaciones que tienen esas mismas personas dentro de las empresas. Por poner un ejemplo, puedo ver a mi madre, puedo ver a mis tías, incluso puedo ver a abuelos que están comunicándose perfectamente con sus nietos, están comunicándose perfectamente con sus hijos, con sus amigos, a través de WhatsApp, a través de Skype para hacer videoconferencias, o a través incluso de Facebook, pues están compartiendo imágenes o están incluso vendiendo hasta productos de segunda mano por grupos de Facebook, ¿no? Algo que realmente parece, bueno, pues muy cercano en el día de la sociedad, pero en las empresas nos damos cuenta que los procesos son mucho más lentos, ¿no? Por poner un ejemplo, hay empresas donde todavía para pedir un día libre tienes que hacer una solicitud por escrito o en papel, firmada, entregársela a una persona de administración que se la transmita al gerente, unos procesos burocráticos, y hablo de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Procesos burocráticos que lo que hacen es entorpecer la evolución de la empresa en sí, ¿no? Tenemos que, digamos, adaptar los modelos de organización a los modelos de gestión empresarial. A los modelos de gestión de la sociedad, perdón, ¿no? Bueno, hablando de diferentes modelos de organización, de nuevos modelos de organización, ahora veremos alguno de ellos. Hay empresas que están aplicando ese tipo de modelos y que quieren implantar modelos de organización de ciudades y no tanto de lo que está pasando en las empresas, ¿no? Y ponen algún ejemplo con datos estadísticos. Una empresa, la incorporación de nuevas personas que forman parte de un equipo no aumenta la productividad. A día de hoy, con una mala organización, la incorporación de nuevas personas lo que hace es complicar la comunicación de ese equipo. Y en muchos casos lo que hace no es aumentar la productividad, que es lo que inicialmente se pretende, sino disminuir la productividad, ¿no? Incluso en muchos casos, cuando duplicas el personal de un equipo, lo estás disminuyendo en gran medida la productividad. Sin embargo, bueno, pues la incorporación de nuevas personas o de nuevos recursos en el modelo de organización de ciudades, lo que hace precisamente es aumentar y mejorar la productividad por la forma en la que están constituidas. Eso es un poco la idea a la que se tiende, ¿no? Entornos mucho más ágiles, entornos mucho más adaptados a
a los cambios. Entonces, bueno, pues a día de hoy es un poco la línea en la que tenemos que pensar, ¿no? y trabajar. Si hablamos de nuevas formas de organizar nuestra empresa, estamos hablando de cambios, obviamente, culturales. Estamos hablando de una nueva forma de pensar, ¿vale? Y esto no necesariamente tiene que ver con la edad. No hay una errata, responsabilidad. Cargo por responsabilidad. No estamos hablando únicamente de cambios y esto no tiene nada que ver con la edad. Es decir, hay personas jóvenes que a día de hoy siguen aplicando metodologías y formas de trabajo totalmente obsoletas, totalmente, digamos, casi destructivas para el crecimiento de su empresa, ¿no? Sobre todo para la motivación y la integración de las personas. O sea, que es una cuestión más de, digamos, de cultura, de concepto de implicación. Si hablamos de, bueno, pues una de la forma de organizar, ¿no? Tenemos que tender a organizaciones mucho más, digamos, la evolución a la que se tiende son organizaciones mucho más horizontales. Es decir, lo que hacemos es disminuir el número de cargos intermedios, esas personas que bueno, vamos fomentando cargos y lo que tenemos que fomentar son responsabilidades, ¿no? En muchos casos, la creación de cargos no implica en sí la generación de responsabilidad, sino que simplemente hemos colocado a una persona con una serie de funciones que no de responsabilidades y nos encontramos en muchos casos con problemas. Los cargos generan, en muchos casos, en la mayoría de los casos, los cargos generan ego. La responsabilidad lo que hace es fomentar el desarrollo personal por un lado y, en definitiva, el desarrollo de las organizaciones, ¿vale? En tu caso, Tony, por ir viendo, digamos, la aplicación de algunas de las medidas que vamos comentando, ¿no? En tu caso, bueno, pues es una empresa que denominamos dentro de los rangos que se establecen una pequeña empresa, no tanto por la gestión de proyectos que lleva a cabo, sino por el número de personas que participan. Bueno, pues en su momento decidiste, no tanto por definición, pero sí un poco por idea cultural, no empezar a establecer cargos intermedios para, digamos, asignar personas que se encargasen de cada una de las áreas, sino poco más dividir en base a responsabilidad, ¿no? ¿Cómo crees que, por un lado, afectaría la inclusión de más cargos dentro de la empresa, de tu empresa, y sobre todo también como proveedor de otras empresas, cómo te acaba afectando, digamos, cuando trabajas con clientes, la participación de numerosos cargos en los clientes? ¿Cómo afecta eso al desarrollo de los proyectos desde tu punto de vista? Sí. Hombre, por una parte, lo que es el funcionamiento interno de nuestra empresa, hombre, somos 7 trabajadores. Entonces, el hecho de introducir cargos intermedios simplemente por el tamaño de la empresa ya es problemático. Pero es que aparte, aunque fuésemos más grandes, nuestra idea de crecimiento es seguir en el plan en el que estamos de un único nivel en el que cada uno tiene responsabilidades que cumplir y tiene, digamos, explicaciones que dar sobre su trabajo y ya está. En cuanto al otro que comentas, pues sí que es verdad que hay clientes que tienen una jerarquía un poco rígida o muy rígida, sí que afecta a tu trabajo, porque tú puedes ser muy ágil, tú puedes dar unas respuestas en poco tiempo, puedes tener calidad en tu trabajo, pero claro, si para que te aprueben una solución que tú propones, tiene que firmarla Pepito, que a su vez tiene que habérselo preguntado a su supervisor, etcétera, etcétera. Y tiene que pasar un cierto tiempo, un cierto protocolo y tal, pues toda esa agilidad que tú aportas y que tú te concentras en dar se diluye y al final es que incluso te dicen, mira, es que esto llevas X tiempo sin haberlo entregado o esto no es lo que habíamos hablado en un primer momento, porque el requerimiento ha pasado por tantas manos que cuando llega a nosotros está, digamos, tergiversado o está modificado, ¿no? Entonces, esos procesos, como dice Javier, del cliente afectan al desarrollo, al producto, digamos, que se entrega, porque al final cualquier cosa que una empresa hace, realmente la hace con sus trabajadores y lo hace con sus clientes. Es un trabajo en equipo, si lo quieres llamar así, y si una parte del equipo está sobreestructurada o tiene ese problema, el resultado lo sufre. En realidad es eso, ¿no? Que
acabamos generando excesiva burocracia, ¿no? Excesiva burocracia que no necesariamente aporta valor. Al final, lo que se trata de, cuando hablamos de organizaciones ágiles, hablamos de conceptos ágiles, hablamos precisamente de eso, ¿no? De capacidad de reacción. Por ejemplo, si conocéis metodologías que están, bueno, pues muy de moda en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo de modelos de negocios, ¿no? Metodologías tipo Lean Startup. ¿Qué busca ese tipo de metodología? Busca ir a lo ligero, a lo fácil en sí, es decir, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Tratar de vender un servicio? ¿Qué hago? Voy a pensar en qué tipo de problema o de necesidad creo que tiene mi cliente, voy a ver realmente qué tipo de solución le puedo proponer para esa necesidad o problema, con una serie de propuestas de valor y, bueno, pues voy a salir a la calle y voy a empezar a preguntar realmente. No empiezo a establecer una serie de procedimientos internos de generación de proyectos que cuando me di cuenta y salgo al mercado realmente ya no estoy preparado para ofrecer aquello que quería. No necesito más agilidad, conocer el entorno. Pues en la forma de organizar pasa lo mismo, ¿no? Necesitamos mayor comunicación, mayor agilidad en la toma de decisiones. Cuando hablamos de entornos ágiles, cuando hablamos de estructuras mucho más horizontales, que es a lo que se tiende, por ejemplo, comenta Óscar en el chat, bueno, pues pasar de estructuras comandadas por jefes a líderes. Sí, es cierto. También es cierto que se ha usado mucho en los últimos años de la palabra líder, ¿no? Y que incluso veo muchos jefes que no se quieren definir como jefe. Y no, yo soy líder. O sea, tú no te puedes definir realmente como un líder, ¿no? Un líder en realidad, bueno, pues es una consecuencia de tu forma de trabajar, es una consecuencia de tu forma de actuar, de tu forma de comunicarte, ¿no? Digamos que es una consecuencia de dar ejemplo con lo que haces. Entonces, sí, en realidad necesitamos más líderes, necesitamos, por decirlo de una forma más clara, necesitamos personas con mayor nivel de responsabilidad. Por un lado, que las empresas otorguen mayor nivel de responsabilidad a las personas, que se confíen más en las personas. Y por otro lado, que las personas sean capaces de asumir esa responsabilidad. No nos engañemos, todo el mundo no está preparado para participar en un modelo donde tiene que asumir un gran nivel de responsabilidad. Hay personas que no están preparadas y directamente hay otras personas que ni quieren asumir mayor nivel de responsabilidad. Bueno, pues oye, cada empresa tendrá que decidir a quién quiere hacer partícipe o no dentro de su organización, ¿no? Pero cuando hablamos de estructuras pues eso, más horizontales, hablamos de estructuras sin cargos intermedios, con menor nivel de burocracia, con mayor autonomía, digamos con una toma de decisiones mucho más compartida, ¿no? Donde se facilita bueno, pues ese feedback, esa opinión de las personas. No hablamos de organizaciones de orden y mando, sino organizaciones donde la gente tiene capacidad y libertad para aportar, pero para aportar teniendo claro cuáles son los objetivos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de algunos de los modelos que se están implantando en los últimos años, y ahora veremos alguna pues bastante famosa en ese sentido, algunos de los modelos, nuevos modelos de organización que están implantando son, pues, entre otros, por ejemplo, holocracia, ¿no? No sé si habéis oído ese término, holocracia. Es un modelo basado en un modelo de organización social llamado sociocracia, que, digamos, trata una empresa no tanto en departamentos con jefes de departamento y cargos intermedios, sino más en una especie de círculos o holones, que se llama en la holocracia. Digamos, son entornos como círculos que simulan el comportamiento natural, ¿no? Este tipo de comportamientos se basan en la forma de organizarse, incluso la propia naturaleza, ¿no? Es un comportamiento más digamos, tendiente a un modelo como lo que hacen las propias células en sí. Una célula admite todo aquello que le va a aportar valor y rechaza todo aquello que le sobra para el desarrollo para su propio desarrollo. Pues en este caso los proyectos igual nos organizan en torno a círculos con personas implicadas, con personas que realmente han decidido que quieren participar en ese proyecto, con personas que realmente quieren aportar valor y no más de esas personas, ¿no? Y además se trata de establecer consensos en cuanto a la toma de decisiones para poder avanzar, ¿no? No se busca una unanimidad en la toma de decisiones, sino que se busca una aprobación conjunta de todas esas decisiones. Y además con una clara participación donde se fomenta la objeción, es decir, oye, si yo no estoy de acuerdo con esto, lo puedo decir libremente, ¿no? Pero lo digo además aportando valor. Es decir, esto tiene mucho que ver con, y me voy un poco ya más al tema de organización personal. Cuando hablamos de una persona complaciente, en muchos casos estamos hablando de una persona que asume todo, ¿no? Que todo lo asume y no es capaz de decir que no. Bueno, pues en muchos casos hay que decir que no, hay que objetar, hay que tener capacidad para no estar de acuerdo en algo, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier tipo de organización.
Pero no significa no lo voy a hacer porque no me gusta, no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo. Se trata de, oye, no lo voy a hacer porque en base a los objetivos que perseguimos o en base a lo que se pretende conseguir con este proyecto o con, en general, con la empresa, con este servicio concreto, creo que esa no es la mejor forma o considero que existe una forma alternativa de hacerlo, es decir, objetar, pero aportando valor. No vale decir que no porque no. Y esa es un poco la forma nueva de trabajar, donde buscamos la implicación, buscamos la transparencia, buscamos la participación activa. Y en definitiva lo que buscamos es que la gente esté motivada, ¿no? que realmente le guste lo que está haciendo y que se vea implicada. Y no nos engañemos, una forma, digamos, un modelo de organización horizontal, un modelo de organización donde eliminamos tantos cargos intermedios y donde fomentamos mayor responsabilidad, no estamos hablando de un trabajo que sea mucho más sencillo, que sea como mucho más alegre, ¿no? No, estamos hablando de trabajos donde el nivel de exigencia es igual o más alto que en otro tipo de organizaciones mucho más antiguas, ¿no? Mucho más jerárquicas como ahora veremos. No hablamos de disminuir el nivel de exigencia, hablamos de aumentar el nivel de responsabilidad. Y todos estamos de acuerdo que seguramente queremos en nuestra organización a personas que realmente se hagan responsables de aquello en lo que están participando, ¿no? Pues, empezar a cambiar. Uno de los primeros pasos que os recomiendo, tanto si tenéis vuestra empresa como si pues tenéis capacidad de decisión en la que participáis, es empezar a evaluar la necesidad de contar con tantos cargos en vuestro organigrama y empezar a definir más la forma de organizarse en base a responsabilidades, ¿no? ¿Quién es el responsable de o para qué es responsable esta persona? Siguiente aspecto del que podríamos hablar es la relación versus la comunicación, ¿no? Es decir, en una empresa más grande o más pequeña, podemos hablar de una empresa pequeña como en este caso la de Tony, que tiene 7 trabajadores, o podemos hablar de una empresa que tiene 1.500 trabajadores, ¿no? De haber equipos de trabajo dentro de cada organización. Sí que es cierto que se fomentan determinadas relaciones, en función de cada empresa se fomentan de un modo u otro, pero la realidad es que hay un problema enorme de comunicación, ¿no? Si a poco que indaguéis o que participéis en eventos empresariales, algo que siempre se destaca es el problema de las reuniones que las organizaciones, las empresas o los trabajadores se quejan de ese término, ¿no? Que algunos apodan como reunionitis. Reuniones y reuniones y reuniones. Y la gracia de todo esto es que mucha reunión, pero en realidad la mayoría de los problemas que no se resuelven en las empresas es por falta de comunicación. Entonces, deja de ser curioso, ¿no? Es decir, hay una falta importante de comunicación, sin embargo nos estamos quejando de reuniones y reuniones o emails para arriba o llamadas, etcétera. Hay un problema real y es que no hemos definido cuáles son las necesidades de comunicación que tiene cada uno de los equipos de trabajo que hay dentro de nuestra organización, ¿no? No fomentamos una comunicación activa, no fomentamos una comunicación, digamos, eficiente, una comunicación participativa, sino que se establece una serie de relaciones entre departamentos o de relaciones entre personas por sus cargos o por sus funciones que al final no acaban siendo todo las prácticas que uno busca, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en este caso, con la empresa de Tony, pues uno de los temas que se ha trabajado a fondo es precisamente ese, ¿no? El de fomentar un tipo de comunicación y digamos, evitar otro tipo de comunicación, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación hay que fomentar? Pues una comunicación que aporte valor, que facilite el seguimiento, como veremos ahora después, que facilite la solución de problemas y no tanto que promueva las interrupciones, ¿no? En este caso, Tony, bueno, pues en su caso, en la empresa no solo tienen por mentalidad y por, digamos, por propia naturaleza de la empresa, tienen una estructura prácticamente horizontal, sino que además se implementa de forma muy clara el espacio de trabajo en el que están, ¿no? Porque están, bueno, pues en la mesa trabajando todos, además. Trabajan todos, no hay un despacho que diga soy el director o soy el gerente de la empresa, sino que soy uno más. Y Tony tiene el rol de gerente cuando le toca ser gerente, tiene el rol de senior developer cuando le toca ser un senior developer o de Scrum Master cuando corresponde, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ha afectado una mala comunicación pues, hace unos meses dentro de la empresa y cómo crees que puede beneficiar o que está beneficiando, digamos, esos cambios en la forma de comunicar y la forma de desarrollar los proyectos? Yo creo que la comunicación, uno de los problemas grandes es la cantidad de información que
que entra en la empresa, ¿no? Que entra por correo electrónico, por llamadas de clientes, por un montón de cosas. Y es muy importante, digamos, discernir el trigo de la paja en todo aquello y dedicarse a la información que realmente es útil y aporta valor. Entonces, una cosa muy importante que hemos estado trabajando con Javier es simplemente el cuándo se transmite la información. Cuando me llega, conforme llega a su responsable o la pasa a su encargado. En lugar de hacer eso, pues, según unas técnicas que hemos estado viendo, pues ha sido simplemente cambiar el cuándo hacemos las cosas. Eso la verdad es que nos ha aportado bastante tranquilidad, en el sentido de que ya lo tenemos controlado, de que sabemos que antes o después la información de la que tenemos que disponer la vamos a tener ahí sin necesidad de ir con prisas o con reenvíos de correos, de reenvíos y problemas de ese tipo. Y luego, por otra parte, volviendo a lo que comentaba Javier en la otra diapositiva, el hecho de que la gente tenga una responsabilidad, yo creo que filtra también mucho el tipo de comunicación que hay. Si yo tengo que resolver un tema porque es mi responsabilidad, yo voy a pedir a mi supervisor o a mis compañeros los mensajes que me voy a mandar solicitándoles ayuda o enviándoles información para que ellos me colaboren conmigo, van a ser mucho más claros y mucho más orientados al objetivo que si yo soy una pieza más del engranaje y simplemente redirijo las cosas a quien le toca, por decirlo de alguna manera. Sí, al final en definitiva está relacionado con una palabra que estoy repitiendo mucho, ¿no? Que es un poco la implicación y la motivación en los proyectos, ¿no? No existe una forma, o sea, no nos engañemos, no existe una forma perfecta o una forma única de organizar una empresa. La realidad es que no podemos coger y decir, oye, cualquier empresa siguiendo estas 4 normas concretas y esta forma de hacer las cosas concretas va a funcionar bien. No, hay una serie de principios que son los que estamos viendo, es decir, una serie de, digamos, de aspectos en los que nos tenemos que basar para organizar nuestro equipo, nuestra empresa, pero a partir de ahí tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar, por un lado, al mercado, por otro lado, a nuestros recursos y, por otro lado, a las personas que participan en el equipo, ¿no? Y en ese sentido, personalizamos, adaptamos y digamos, vamos estableciendo esos engranajes que permiten que precisamente pase eso, ¿no? Que comentaba Tony, que se aprenda a definir cuándo uno tiene que comunicar qué. Por lo general, pues uno cuando comunica cosas con un supervisor o con un compañero o con un cliente, cuando le llegan, cuando tiene el problema. Pero no siempre, no necesariamente tiene que ser siempre así, sino que en muchos casos, oye, pues si no es una prioridad, tengo que pensar no en mí, sino en el equipo, ¿vale? Y entonces tengo que decidir cuál es la mejor manera entre los diferentes medios de comunicación que pueda tener con la empresa, con el cliente, tengo que decidir cuál es la mejor manera, si necesito una comunicación instantánea, unos medios, si necesito resolver una urgencia, tengo otra serie de medios, si es algo que, oye, me tienen que dar un feedback, pero no necesariamente tiene que ser ya, pues tengo otra serie de medios, y así no interrumpo o no distraigo a otra persona que pueda estar concentrada en su trabajo. Pues esa forma de comunicar ayuda a resolver, a solventar problemas, y en eso se basa un poco también la agilidad, ¿no? Cuando hablamos de métodos ágiles como, por ejemplo, Scrum, que muchos de vosotros y vosotras conoceréis, una de las, digamos, de las partes clave dentro de Scrum es una reunión que se hace diariamente, ¿no? Donde, digamos, el responsable de coordinar el Scrum Master, trata de conocer qué está haciendo cada persona, con qué dificultades está encontrando, y lo que tiene que hacer es deshacer ese nudo, ¿no? Desbloquear ese problema con el que se encuentra. Bueno, pues mayor comunicación para solventar problemas, todo orientado a resolución de problemas y consecución de objetivos en el menor tiempo posible. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Bien, cambiar el concepto de una relación entre departamentos, áreas o personas a una comunicación realmente efectiva, transparente y orientada a resultados. Esa es la segunda, digamos, pauta, ¿no? Cambiar cargos por responsabilidades, relaciones por comunicación efectiva. Si hablamos en cuanto a estructura, ¿no? La propia estructura, digamos, el dibujo que determina la forma de organizarse y de comunicarse una empresa, bueno, pues el objetivo es pasar de un trabajo, mejor dicho, de un trabajo jerárquico, donde definimos, pues eso, lo que hablábamos antes, cargos y una serie de flujos rígidos, a un trabajo mucho más colaborativo, ¿no? Hablando esto en términos de comunicación interna,
Cuando uno habla de comunicación interna, si pensamos en una estructura, una jerarquía, imaginaros una dirección general, 4 departamentos principales y debajo de cada departamento, pues el equipo que participa en cada departamento, ¿no? Tenemos una estructura con 3 niveles. Bueno, pues a nivel de comunicación interna, pues, la comunicación descendente, que es toda esa comunicación que se decide desde gerencia o del Consejo de Administración hacia abajo. Cuando hablamos de comunicación ascendente, es todo ese feedback que tiene que dar el equipo hacia arriba. Y cuando hablamos de comunicación horizontal, es esa relación principalmente entre personas de un mismo departamento o entre diferentes departamentos. ¿Vale? ¿De qué se trata el trabajo colaborativo? Pues precisamente como queremos orientarnos a estructuras mucho más horizontales, no tan verticales, sino donde sea todo mucho más plano, donde haya mayor facilidad para comunicarse, lo que vamos a hacer es precisamente tratar de fomentar esa comunicación horizontal, ¿no? Ese trabajo colaborativo, ese compartir todo aquello que el equipo pueda necesitar. Uno tiene que entender que cuando participa en una empresa tiene asignadas tareas. O sea, antes hablábamos de responsabilidad, tenemos la responsabilidad de una determinada tarea, de un determinado proyecto. Pero no nos engañemos, el proyecto no es nuestro, las tareas no son nuestras. Tenemos que aprender a compartir, ¿vale? Tenemos que aprender a colaborar. La suma del esfuerzo de todos lo que hace es lograr los objetivos en mayor medida. Cuando uno cree que las tareas son únicas y exclusivamente suyas, ¿vale? Ya no solo hablo de responsabilidad, sino hablo de que de la propiedad de las tareas, a lo que nos lleva es a situaciones de bloqueo, ¿no? A situaciones en las que, empezamos a tener agujeros en la coordinación de nuestros proyectos, es cuando las cosas empiezan a funcionar. El trabajo colaborativo lo que trata de fomentar es eso, ¿no? Mayor colaboración, mayor agilidad en la comunicación, mayor versatilidad a la hora de compartir todo aquello que el equipo necesita para poder avanzar, ¿vale? Hablamos de documentos, hablamos de información, hablamos de pensamientos, hablamos de ideas, hablamos de objeciones, hablamos de un trabajo donde efectivamente colaboramos con las personas que forman parte del equipo, sean internos o sean externos, ¿no? Pues en este caso igual. El trabajo, lo que estamos haciendo es introducir con Tony herramientas de trabajo colaborativo. Es decir, tenemos definido cómo se quiere trabajar. Cuando uno habla de un trabajo de fomentar las relaciones y de fomentar las comunicaciones y no solo las relaciones como tal, tiene que analizar cuáles son esas necesidades, como decíamos antes, de comunicación, ¿no? En base a esas necesidades de comunicación, lo que hacemos es, pues luego ayudarnos, obviamente, ¿por qué no?, de herramientas que nos permitan cubrir esas necesidades de comunicación, fomentar ese trabajo colaborativo. Bien. La cuarta, pauta para que podamos empezar a introducir este cambio cultural, ese cambio de chip dentro de nuestras organizaciones, pues sería empezar a hablar de algo como objetivos en lugar de hablar de horarios. Es decir, es algo de lo que se habla mucho en los últimos años. Esa medición del desempeño en base, en muchos casos, al tiempo que pasas a la oficina, en base incluso empresas que están empezando a solicitar a sus trabajadores, grandes consultoras, no hablo de empresas pequeñitas, hablo de grandes consultoras a nivel nacional e internacional, que le piden simplemente a través de una hoja de cálculo a sus trabajadores que escriban todo lo que han hecho en su día, así día tras día. O sea, es decir, quiero que dediques 30 a 40 minutos a escribir lo que has hecho durante el día. Bueno, y no hay otra manera de saber lo que he hecho, donde, digamos, de una forma pasiva, sin tener que decir yo claramente lo que he hecho. Si empezamos a trabajar en un entorno colaborativo, donde trabajamos con herramientas, donde compartimos tareas, compartimos proyectos, ya se queda un registro de todo eso que he hecho. Ya se queda, una información donde, pues la persona responsable de evaluar el cumplimiento o no de los objetivos tenga información suficiente para poder hacer ese análisis, no esa medición. Lo que no podemos hacer es empezar a medir a la gente, pues si resulta que tengo el horario de trabajo hasta las 6 de la tarde y me voy a las 6 de la tarde, que me siente mal, que cumpla su horario, que tengo unos horarios, en muchos casos. Pongo un ejemplo de una empresa del sector automovilístico, se dedica a todo el tema de componentes para el sector automovilístico, donde participan personas de otras nacionalidades de Europa, y tienen la costumbre de poner reuniones a las 6 de la tarde y tienen que poner reuniones a las 6 y media de la tarde. Es decir, tengo que estar desde las 8 a las 10 de la noche trabajando para que tú pienses que realmente estamos avanzando. ¿Qué estamos logrando con eso? ¿Estamos facilitando algo? Lo que tengo que hacer es realmente fomentar el trabajo por objetivos en ese sentido. Sí que es cierto que si tenemos un puesto de trabajo donde
tengo que tener una atención al cliente y tengo que estar delante de un mostrador, por decir algo, y tengo que estar ahí ese tiempo, pues no hay más, ¿no? Pero en la realidad, sobre todo, pues eso, como hablamos, en el ámbito del trabajo del conocimiento, no necesariamente tengo que estar un determinado horario concreto, ¿no? Puedo tener una hora o en otra, pero no tengo que estar en un área de oficina. Pues fomentar esa flexibilidad, fomentar esa conciliación en base al trabajo por objetivos y no en base a un horario rígido, lo que facilita precisamente es eso, que las personas se sientan cómodas en su puesto de trabajo, que las personas, digamos, se sientan mucho más implicadas, que sientan que se les entiende y que, oye, pues hoy tengo una necesidad concreta y no voy a venir a las 8 de la mañana o a las 7:30 de la mañana a trabajar, voy a venir a las 9, pero no te preocupes que yo voy a trabajar en la consecución de mi objetivo porque tengo la responsabilidad sobre eso que estoy haciendo. Y eso es suficiente. Uno no puede, además, no podemos pensar, ahora veremos el tema del seguimiento, uno no puede estar pensando que por tener a las personas delante de mí, porque yo las vea que están en la oficina, realmente están haciendo algo. Si realmente lo que pretendo es hacer un control de las personas en base a su horario, voy a acabar bastante quemado y frustrado en mi labor como coordinador, supervisor, controlador, ¿vale? Complicadísimo. O sea, yo tengo que tratar de definir, y es un trabajo que no es fácil. ¿Sí? Ahí está la cuestión, que muchos supervisores, muchos jefes de proyectos, muchos gerentes, no quieren aprender a definir objetivos. Por lo tanto, lo que hacen es obligar a sus trabajadores a cumplir un horario, y si cumplen horario, por lo menos hay que estar aquí. No, ¿y qué? ¿Cuál es la rentabilidad de sus horas realmente? Han estado aquí 8 o 10 horas al día, 40 horas a la semana, ¿y qué? Yo les pago unas horas, ¿realmente son rentables esas horas en base a los proyectos que utilizan? Vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de otra serie de conceptos a la hora de medir, ¿no? Vale. Antes de pasar a ver algunos casos de ejemplos, algunos casos de, digamos, grandes ejemplos de aplicación de metodologías ágiles y demás, bueno, pues en ese sentido, ¿no? ¿Qué opinas tú, Toña, respecto del tema de horarios y cumplimiento de objetivos, ¿no? Hombre, yo, la verdad es que lo veo clarísimo. Al principio, cuando lo estabas empezando a contar, yo he pensado, a lo mejor es un tema cultural, digamos, habrá cultural o de los valores que comentábamos antes, ¿no? Habrá quien valore más el horario o más los objetivos, pero luego, dándole otra vuelta, es que ¿quién va a valorar más el horario que los objetivos? O sea, es que es algo tan claro, pero está ahí, la verdad es que es una realidad. Yo trabajé antes de montar Llevo en Madrid en una empresa grande, una consultora, y ahí, bueno, eso tiene un nombre que se llama overtime cultural, que lo decían por ahí mucho, y es que simplemente, ya no porque venga impuesto de arriba, sino que la gente se queda trabajando más tiempo porque los demás lo hacen, porque es una regla no, digamos, no escrita y eso, vamos, sucedía ahí todos los días. Entonces, vamos, la verdad es que es un sinsentido que no tiene vuelta de hoja. Por poner un ejemplo nuestro, esta semana concretamente, bueno, nosotros trabajamos con Scrum, que lo estamos implantando con Javier. Los lunes planteamos unos objetivos y los viernes tienen que estar cumplidos. Pues hoy uno del equipo se ha ido a Madrid, se ha ido a un concierto, pero él mismo ayer me dijo, esta tarde voy a venir, voy a adelantar porque mañana tengo el concierto, que yo ya le había dicho que se podía ir porque tiene días de vacaciones y tal. Pero a lo que me refiero es que él mismo asume la responsabilidad de tenerlo listo el viernes y si hay que hacer lo que haya que hacer para, por un lado, él aportar a la empresa en el sentido de que si hay que venir más horas, vengo, y por otro lado, la empresa, si te quieres ir, si te vas, es que ganamos todos. Y a mí me da igual qué está haciendo esta persona los 5 días de la semana. Yo quiero que el viernes esté terminado. Y él, si asume esa responsabilidad, pues todos contentos. Hay un estudio que publicaba recientemente, hace unos meses, publicaba y hablaba un poco de la tendencia en el perfil de trabajadores que buscan las empresas, ¿no? Y sobre todo que quieren empezar a contratar y a incorporar en sus plantillas, sobre todo de aquí a 2018. Lo denominaban e-worker, el perfil e-worker, por ponerle un término, y ese perfil, digamos, se caracteriza por un lado, tener una buena capacidad de organización y gestión personal. Por otro lado, estar acostumbrado a trabajar en entornos colaborativos, con herramientas de trabajo colaborativo, pues hablamos de videoconferencias, de gestión de proyectos, herramientas para compartir documentos en la nube, con la, digamos, disponibilidad, y esto lo hablamos, digamos, disponibilidad a su vez
flexibilidad para poder trabajar 365 días al año y 24 horas al día, ¿eso significa que están trabajando siempre? No, significa que tienen suficiente flexibilidad para poder trabajar hoy aquí, mañana en la ciudad que corresponda, o que hoy pues necesito, pues tengo un día libre o tengo una reunión con un cliente, voy a hacer un desplazamiento. O sea, la capacidad para organizar su trabajo en base a lo que ellos consideran más oportuno para el cumplimiento de objetivos. O sea, dar más autonomía en ese sentido, ¿no? Y es un perfil que realmente es una realidad, que lo buscan las empresas y se fomenta, porque es el perfil que realmente va a ayudar a las empresas a hacer también ese cambio desde dentro, ¿no? Ese cambio cultural desde dentro. Bueno, si hablamos de casos llamativos de empresas que han incorporado algunas de estas nuevas formas de organizarse, tenemos el caso de Zappos. Para quien no conozca esta empresa, es una empresa dedicada a la venta de calzado online. Empezó hace unos cuantos años, después fue adquirida por Amazon, esta empresa. Y bueno, pues a partir de 2013 tuvo muy claro que quería hacer las cosas de una manera distinta, como se estaban haciendo siempre en cualquier otra organización, ¿no? Quería crecer de una manera distinta. Y empezaron a trabajar con un entorno de holocracia, ¿no? Empezaron a trabajar con esa forma de organización en círculos, con esa forma de organización, digamos, donde un trabajador se puede adherir a un proyecto u otro, a un círculo u otro, en base a esa afinidad que pueda tener, pero se implica, es decir, no es yo participo en este porque me parece más interesante o me cae mejor los que están en este grupo, sino porque realmente quiero implicarme, quiero alcanzar, comparto la visión que tiene ese proyecto o ese servicio, quiero participar, quiero ser parte de eso, ¿no? Entonces, a día de hoy, el 80% de la plantilla participa en este modelo de organización. Tienen establecidos más de 250 círculos para organizar la propia estructura. Y bueno, pues en 2015 tenían previsto ir terminando de incorporar en el 100% de la plantilla. Se hablaba como decía antes, el nivel de rigidez en cuanto a la exigencia es alto. Es decir, hay un nivel alto de exigencia. Es más, no todo el mundo puede participar en una modelo de organización así. Hay un alto nivel de exigencia y sobre todo, una clara, un claro en cuanto a la forma de trabajar, ¿no? Que los valores que persigue Zappos en ese sentido estén muy alineados con los valores que tú tienes, porque si no va a ser muy difícil. De hecho, personas con las que no quieren contar si no estás familiarizado o no te gusta su forma de trabajar. Entonces, bueno, pues es una forma de quieren un funcionamiento, pues este es el ejemplo que decía antes, ¿no? Que quieren un funcionamiento con una ciudad, ¿no? Decían que una ciudad es capaz de crecer, de mejorar su productividad, según el CEO de Zappos, ¿no? Una ciudad, su productividad, aumentando el número de personas que participan en ella. La mayoría de las empresas que crecen acaban disminuyendo productividad por una mala gestión en el crecimiento de esas relaciones, de esa comunicación entre personas. Ponía un ejemplo, en una entrevista citaba un ejemplo que la verdad es que era bastante significativo, ¿no? Que decía que ninguna o que la mayoría de las empresas del listado de Fortune 500 de hace 50 años existe a día de hoy. ¿No? Es decir, fijaros la capacidad de crecimiento de que tienen las organizaciones con unos modelos de organización que realmente no son los adecuados en ese sentido. Sin irnos tan lejos, bueno, pues en España también tenemos casos de aplicación en muchas empresas, ¿no? Aquí simplemente por nombrar algunos ejemplos, bueno, pues con algunos datos significativos. Todos los años se entregan unos premios a empresas, se hacen unos estudios y tal, y se entregan unos premios a empresas que determinan que son los mejores lugares para trabajar, ¿vale? Seguramente que lo habéis escuchado más de una vez, de que si Google, según los trabajadores, es la mejor empresa para trabajar y demás. Bueno, pues en España también se hacen entrega ese tipo de premios. Y en este caso CyberClick, una empresa del ámbito del marketing y la tecnología, fue nombrada en 2014 como la empresa donde los trabajadores se sienten más cómodos para trabajar, una empresa entre 20 y 49 trabajadores, ¿no? La mediana empresa. Su forma de trabajar lo tienen muy claro, ¿no? Al final lo que querían es organizar, su equipo en pequeños círculos, en pequeñas células que les permitiesen ser mucho autónomos, que les permitiesen tomar decisiones de una forma mucho más implicada entre cada una de esas personas, eliminar totalmente los mandos intermedios y que al final la distribución de esas pequeñas células, esos pequeños equipos, permitiese realmente mayor motivación en los equipos, ¿no? No grandes, como decíamos antes, grandes estructuras con
bueno, pues con una toma de decisiones muy, muy lenta, como pasa, por ejemplo, sin ir más lejos, en cualquier administración pública, ¿no? Que la toma de decisiones para aprobar un proyecto, para llevar a cabo cualquier normativa, tarda meses y meses y meses. Eso no se puede permitir en una empresa. Una empresa a día de hoy tiene que ser capaz de tomar decisiones ya. Asumir riesgos, es cierto, hay que asumir riesgos. Pero con este tipo de organizaciones tienes más información para poder asumir riesgos, ¿no? Este otro ejemplo, Deiser es una empresa también española, centrada en el desarrollo de software, aplica metodologías ágiles y desde el principio igual lo tiene muy claro, ¿no? Aplican, bueno, pues entre Scrum y Kanban en función del tipo de proyecto en el que están trabajando, sobre todo para eso, para tener más información, digamos, más feedback de lo que está pasando en el día a día, mejorar la comunicación, identificar los problemas y poder tomar decisiones de una forma mucho más rápida y asumir riesgos, como decíamos antes. Entonces, son empresas, bueno, son empresas que analizamos de forma bastante exhaustiva en el posgrado de Agile, ¿no? En la clase de Cultura Organizativa Ágil. Y bueno, pues simplemente era por nombraros algunas empresas para que veáis que estos cambios no es literatura, digamos, son cambios que se están aplicando desde hace muchos años en empresas y en empresas de todos los tamaños. Es decir, al final es una cuestión de implicación y de decisión, es decir, de querer esto, ¿no? Y como parte, bueno, vamos a ver un poquito la importancia, como decíamos antes, de las TIC. Las TIC como soporte, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación como soporte para la evolución, es decir, como herramientas clave para que una empresa pueda crecer, evolucionar, y además de una forma sostenible, ¿no? Hablamos por un lado de la gestión del conocimiento. Cuando hablamos de trabajo, bueno, de trabajos del entorno digamos, del conocimiento, bueno, pues realmente uno tiene que pensar que su principal valor, su principal activo es precisamente ese conocimiento, ¿no? Cuando uno ofrece servicios y ofrece servicios en base a la experiencia, en base a una serie de desarrollos que ha llevado a cabo, tiene que aprender a almacenar esa información. Y es algo a lo que realmente no se dedica la suficiente atención en las empresas. Bueno, damos por hecho que bueno, sí, que desarrollamos, que hay una serie de documentación ahí, que bueno, sabemos que está no necesariamente estructurada, pero no nos damos cuenta que en muchos casos, cuando una determinada persona se va a nuestro equipo, acabamos de perder una parte importante de know-how, acabamos de perder una parte importante de conocimiento, sobre todo una parte importante de capacidad para seguir trabajando en proyectos con otros clientes. Esa gestión de conocimiento es importantísima, ¿no? Y a día de hoy las TIC, las herramientas, pues nos facilitan eso. Hay plataformas, pues tipo Wiki, otro tipo de plataformas que nos ayudan a gestionar documentación, que precisamente facilitan la puesta en marcha de entornos para guardar todo ese conocimiento que consideramos importante tener para el desarrollo y el futuro de la organización y también, bueno, para compartirlo con el cliente en los casos en los que sea necesario, ¿no? En este caso, Tony, es un tema que afecta directamente porque, bueno, en definitiva, lo que desarrollan en su caso es software y en sí, además ellos trabajan digamos, con una mentalidad bastante abierta, trabajan además software libre, entregan todo el código al cliente, pero no se trata solo de tener el código, entregar el código, sino se trata de no tener que repetir, de no tener que volver a investigar algo que ya he hecho antes. Oye, pues aquello que considero importante documentar y almacenar me va a servir no solo para ese trabajador, sino para el día de mañana para nuevos trabajos. Sí. Sí, la verdad es que este es un apartado, digamos, en el que nosotros estamos trabajando mucho porque lo teníamos verdaderamente descuidado al principio de estos cambios y es algo muy importante. La verdad es que es todo un arte, ¿no? Porque aparte de tener las herramientas que comenta Javier, siempre vemos lo de documentar o lo de, digamos, dejar por escrito o dejar en algún sitio cómo se hacen las cosas o cuál es la mejor manera o cuáles son las mejores prácticas, un trabajo, digamos, adicional. Nos concentramos siempre en ver que nos va a llevar tiempo de escribir y luego no pensamos en que eso se tiene que leer y además se tiene que leer mucho. Esa documentación tiene que ser una herramienta del día a día, porque si no al final lo haces, te das todo el trabajo de registrar esa documentación, pero eso, si no se usa en el día a día, pues caduca, digamos, ¿no? Porque el conocimiento de hoy no es el que vamos a tener dentro de unos meses. Entonces, ya os digo, yo no soy ni mucho menos un modelo de esto, pero sí que nos damos cuenta de la importancia de este tema y sí que estamos trabajando muy en serio para llevarlo a cabo. Precisamente en relación a lo que comentaba Tony, ¿no?
hay que pensar una cosa, y es que cuando almacenamos información, esto está relacionado con, digamos, la caja que tenemos debajo de información compartida, ¿no? Cuando hablamos de información compartida hablamos del seguimiento de tareas, hablamos de la gestión de la documentación. Tenemos muchísimo tiempo en encontrar información. En muchos casos no la compartimos con los compañeros, con lo cual hoy en día con herramientas en la nube parece más sencillo, ¿no? Pero sí que es cierto que pues hay muchas organizaciones que trabajan con herramientas tipo Google Drive, con herramientas tipo Dropbox, incluso con repositorios de información propios, ¿no? En servidores propios. Pero no se trata de eso. No se trata de decir, oye, todo lo que generemos lo almacenamos aquí. No, se trata de decir, oye, lo que generamos lo almacenamos aquí, pero además lo almacenamos así. Es decir, la importancia de la organización tanto del conocimiento, de la forma de almacenar ese conocimiento y otro tipo de documentación o información sobre el desarrollo de los proyectos, tenemos que pensar que no solo tenemos que tener la capacidad de guardarlo de forma ágil, de forma rápida y de forma cómoda, sino que además tenemos que tener la capacidad para recuperarlo de forma rápida, de forma cómoda y de forma ágil. En muchos casos, ¿qué pasa? Que acabamos teniendo archivos duplicados porque no sabemos dónde lo hemos dejado, que acabamos buscando en Google algo que realmente yo tenía almacenado en alguna nota, algún how-to que tenía, pero como no sé dónde lo tengo, realmente pues tardo menos en buscar otra vez en Google a ver qué ha pasado con esto, preguntarle a un compañero e interrumpirlo en lo que está haciendo. No, es importante utilizar herramientas para gestionar el conocimiento, para compartir información, pero además definir cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de una manera cómoda, ¿no? A día de hoy, Internet, bueno, es una herramienta genial que nos permite acceder a gran cantidad de información, pero también es un problema, y es que accedemos a mucha información. Y con eso que, como es tan fácil y tan barato, entre comillas, sacar información, almacenar información, almacenamos más información de la que realmente a veces necesitamos. Entonces nos infoxicamos, ¿no? Ese término que se utiliza en muchos casos. Tenemos que aprender a guardar y almacenar bien la información, pero con una serie de criterios, con una serie de pautas que puede ser desde qué tipo de carpeta vamos a utilizar, cómo vamos a nombrar los archivos, cómo vamos a nombrar los how-tos, dónde van a estar o tener un enlace, un índice bien definido. O sea, lo que cada uno establezca, pero que te permita recuperar de una manera sencilla aquello que has almacenado. Además tenemos, pues otro tema importante es la innovación. Una empresa no se puede plantear revolucionar si no incorpora mecanismos de innovación en su organización. Mecanismos de innovación, cuando hablamos de innovación hablamos de plantearnos hacer las cosas de una manera distinta, ¿vale? Hacer lo que hace la competencia de una manera distinta, agregando, quitando, modificando, pero hacer las cosas en definitiva de una manera distinta para obtener algún tipo de beneficio. Bueno, pues la innovación puede ser a través de un departamento que podemos tener, un departamento de I+D. La realidad es que no muchas empresas, o la gran mayoría de las empresas, no cuentan con un departamento de I+D. Entonces tenemos que aprender también a darle el valor que tienen las personas que participan en nuestra organización y entender que en muchos casos la clave para innovar, para mejorar determinados procesos internos, la tienen nuestros propios trabajadores, es decir, nuestros propios compañeros, nuestros propios colaboradores. Porque, pongamos un ejemplo claro, si yo tengo un comercial que se dedica a vender parte de mis servicios, está día a día con clientes, día a día almacenando información, día a día viajando con reuniones y demás, ¿quién mejor que él para proponerme formas de optimizar ese proceso que le está haciendo? Que quizá no tenga la solución perfecta, pero sí tiene ideas que me puede dar para mejorar. ¿Qué tenemos que establecer con esto? Es decir, ¿qué relación tiene eso con las TIC, con lo que estamos hablando? Bueno, pues en la empresa tenemos que, lo primero, transmitir que todo el mundo tiene capacidad y posibilidad de proponer. O sea, que proponer ideas, que proponer innovación sea sencillo y que además que cuando alguien propone algo, se atiende. En muchos casos, bueno, pues políticas clásicas, es decir, tener un buzón de sugerencias, tener un apartado donde alguien puede proponer cosas, pero uno echa una sugerencia en un buzón. En el mejor de los casos, si se aprueba, a lo mejor tienes algún tipo de noticia, y si no, pues ahí quedó, ¿no? Si, por ejemplo, trabajamos con entornos de trabajo, con gestores de proyectos de trabajo colaborativo, con otro tipo de plataformas donde compartimos información, bueno, pues imaginaros, podemos tener un apartado donde no solo una persona pueda solicitar o proponer una mejora o un cambio o cualquier otra cosa, sino que además pueda ver cómo evoluciona eso que ha propuesto. Si realmente alguien lo está evaluando, si está siendo estudiado, por quién está siendo estudiado, si se ha decidido aprobar o no, que en muchos casos sí, no todo se va a aprobar, pero si no se ha aprobado, pues no está a conocer el motivo por el que se ha decidido rechazar esa propuesta, ¿no?
Toda esa transparencia facilita que la gente se sienta más partícipe, ¿no? Que realmente sienta que puede proponer y puede ser partícipe de ese proceso de mejora y de innovación en la empresa. Igual nos pasa si abrimos la innovación a la colaboración con agentes externos, ¿no? Con otras organizaciones. Bueno, pues las herramientas TIC nos facilitan todo ese proceso de comunicación y de adquisición de información. Y por último tenemos, bueno, pues las TIC nos ayudan también a la evolución en un aspecto clave desde mi punto de vista y es el seguimiento, ¿no? En muchos casos el seguimiento de proyectos es: voy a la mesa de la persona que me interesa, le pregunto ¿cómo va este tema, este proyecto? Y lo interrumpo seguramente con lo que está haciendo, lo tengo media hora contándome cualquier cosa y es la manera que yo tengo de hacer un seguimiento. O envío un email y le pregunto, oye, ponme al día de todo esto. Y a lo mejor yo no estoy al día porque no he participado en una reunión o a lo mejor cualquier cosa, ¿no? O sea, algo, digamos, necesito interrumpir de forma constante a la gente para que me cuente cómo está yendo. Lo que hago es fomentar la generación de más y más documentación, ¿no? Esa burocracia. Bueno, en muchos casos me he encontrado incluso con alguna empresa que otra que obligaba a sus trabajadores a poner en copia al jefe en todos los correos electrónicos que se enviaban en la empresa, ¿no? Pues imaginaros lo cómodo que te sientes si tienes que poner en cualquier comunicación con un cliente o un colaborador a tu jefe siempre en copia, ¿no? Pues estás limitando la capacidad de trabajo de las personas, bueno, de una forma tremenda. Y ya ni que decir tiene que parece inviable que una persona pueda estar leyendo todos los días si solo se dedica a leer correos electrónicos, poca labor de gerencia va a hacer, ¿no? Entonces, trabajar, como decíamos antes, con gestores de proyectos donde podamos tener proyectos en los que participan diferentes personas, listas de tareas donde veamos un seguimiento de qué está pasando. Yo como supervisor puedo entrar, ver cómo está yendo, incluso podemos tener comentarios para tomar decisiones que puedan ser rápidas. En definitiva, puedo hacer un seguimiento mucho más efectivo sin interrumpir y, digamos, tener reuniones o tomar decisiones cuando determino que hay algo en donde hay que tomar partida, ¿no? Muchas veces pasa que uno acaba delegando una tarea y a no ser que ocurra algún problema, no vuelve a saber nada de ella, ¿no? Cuando uno delega tiene que hacer un seguimiento de lo que delega, porque cuando delega por lo general es porque tiene una responsabilidad sobre algo. Y la responsabilidad no se diluye cuando tú delegas. La responsabilidad continúa. Lo que has delegado es la ejecución, no la responsabilidad. Entonces, de alguna manera hay que aprender que ese tipo de conceptos nos ayudan a avanzar, ¿no? Bueno, pues, a Tony, por ejemplo, es un tema que obviamente también le toca bastante de cerca, porque al final, bueno, pues esa labor de Scrum Master que hacen en la mayoría de los proyectos, tiene que hacer un seguimiento del desarrollo para facilitar, para desbloquear, ¿no? Si tuviese que estar constantemente atendiendo a las personas que levantan la mano o acercándose a la mesa de cada uno, bueno, pues lo podría hacer y luego dedicar otras 8 o 10 horas más a la semana para hacer las tareas que tiene que hacer en su día a día. Sí, a este respecto las TIC son una gran ayuda. Por un lado, por lo que ya hemos comentado, de que una herramienta informática te va a llevar el control de todo sin dejar escapar nada, pero por otra parte también lo que hemos notado nosotros mucho es que la propia herramienta, por su diseño, si es la que a ti te va bien para tu forma de trabajar, ella misma te recuerda o te pone de manifiesto el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Hablando de seguimiento, cuando yo delego una tarea, pues puede ser que me olvide que la he delegado, o puede ser, sobre todo si no tenemos esa cultura o si estamos intentando hacer los cambios de los que estamos hablando. Si la herramienta, precisamente, cuando yo delego una tarea y alguien la hace o pone un comentario o cambia su estado, yo automáticamente me entero de eso, hemos ganado muchísimo, porque lo que digo ya no es que lo tenga que hacer más tarde, es que a lo mejor ni lo hago, porque como no tengo esa costumbre todavía o la estoy adquiriendo ahora mismo, directamente dejaría de hacer parte de mi labor de seguimiento. Entonces, en ese sentido, las TIC sí que son muy interesantes para forzarte un poco o ponerte en el camino de llevar esos cambios a buen puerto. Sí, claro, en realidad uno no tiene que estar pendiente de he delegado 10 tareas y en mi cabeza tengo que no se me olvide, que tengo que hacer un seguimiento, ¿no? Es decir, para eso están las herramientas, las TIC, ¿no? Para que nos ayuden en ese proceso de revisión, ese proceso recordatorio, ¿no? De decir, oye, estas son las 7 que he delegado, puedo tener una lista, como aplicando metodologías tipo Scrum, ¿no? Puedo tener una lista que se llama en espera o en revisión
donde aquellas tareas que he delegado las tengo ahí puestas y efectivamente a partir de ahí, bueno, pues cada X tiempo puedo terminar cada semana, cada día, en función de la actividad de cada uno, ¿no? Va a revisar cómo está ese listado. Pero no tiene que acordarse su memoria no está, su cabeza no está para realmente acordarse de todo aquello que tiene que delegar, tiene que estar pendiente, sino realmente para focalizarse en la tarea que está haciendo en cada momento. Y sabe que hay un momento en el que va a hacer una revisión, entonces irá a la revisión, verá, mira, todo esto es lo que tengo delegado, voy a ver cómo está cada uno de estos temas, ¿vale? Y ya puede tomar decisiones. Pero no se convierte en una persona multitarea, sino que se convierte en una persona que realmente es capaz de centrarse en lo que tiene que hacer en cada momento y hace un seguimiento efectivo. Hace un seguimiento que permite dar juego, ¿no? Que permite dar juego y desbloquear y hacer avanzar al equipo de la organización. Entonces, como decimos, las TIC, pues las tenemos que ver siempre, no como un fin en nuestra organización, sino como algo que va a ayudar a desarrollar la estrategia que tenemos definida en nuestra empresa, que nos va a ayudar a ese cambio en los modelos de organización y que nos va a ayudar a implementar nuevas formas de comunicarnos y de trabajar. Recordamos, aprender a gestionar el conocimiento, importantísimo gestionar, almacenar ese conocimiento, fomentar la innovación abierta, sobre todo también fomentar la innovación, la participación de nuestro equipo en esos procesos de mejora, gestionar bien la información, la documentación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos y un seguimiento efectivo para aquellas personas. Hay formas mucho más efectivas, eficientes para poder gestionar nuestros equipos y que es una cuestión en muchos casos de mentalidad y de decisión, ¿no? ¿Por qué no? Podéis empezar perfectamente mañana a aplicar esos cambios. Muy bien, muchas gracias Javier por esta magnífica por este magnífico webinar, muy instructivo. Yo me he apuntado cosillas también para mi equipo, para trabajar, que siempre se aprende algo, ¿no? Claro. Y bueno, antes nos habían estado haciendo comentarios ya. Algunos de vosotros me habíais preguntado si esta sesión se puede volver a ver. Sí, siempre se pueden volver a ver. A partir de mañana seguramente ya a través del mismo enlace que habéis utilizado para conectaros y seguramente que en un par de días o así lo tendréis en nuestro canal de YouTube, que lo he puesto antes por ahí, ¿vale? Para que podáis ver este y otros webinar que hemos hecho pues otros miércoles, ¿no? Y luego, bueno, pues Javier se despide. Adiós, Javier, que dice que se tiene que marchar. Si tenéis, ahora es el momento de si tenéis alguna duda o alguna consulta que queráis preguntar a Javier, pues es el momento para que lo hagáis, ¿no? Ya habéis estado haciendo algunos comentarios que hablabais del tema de, pues eso, de pasar de tener jefes a tener líderes, que lo has aclarado muy bien, Javier, y bueno, hay también cosillas que habían comentado por ahí, pero bueno, si tenéis alguna duda o alguna consulta, pues eso, ahora es el momento de que le preguntéis a Javier. Sí, veía, por ejemplo, que había una persona que comentaba sobre alguna herramienta, por ejemplo, Slack, ¿no? Que hablaba de... Sí, bueno, pues, sí, hay herramientas como Slack... La tengo apuntada ahí, que ya me la echaré un vistazo. Sí, Slack, bueno, pues son herramientas que fomentan eso, precisamente son herramientas orientadas, están metidas dentro de eso que llamamos trabajo colaborativo, ¿no? Cuando hablamos de trabajo colaborativo, pues lo concretamos, que parece un poco abstracto, hablamos de compartir información en proyectos, compartir información en tareas, compartir documentación, compartir todo aquello que realmente el equipo necesita para poder avanzar, como decíamos, ¿no? Entonces Slack lo que hace es fomentar la comunicación, esas conversaciones entre equipos, pero hay muchísimas herramientas, ¿no? Algunas de las que recomendamos siempre, pues herramientas sobre todo, pues, que son de acceso gratuito, pues Trello, por ejemplo, Trello, escrito, es una herramienta de las más extendidas, ¿no? No significa que su funcionalidad sea la única o la mejor, sino que es una de las más extendidas en cuanto a metodologías ágiles y con mucha facilidad para poder aplicar todo ese tipo de cambios, ¿no? O sea, hay muchísimas información y sitios web donde sale este tipo de aspectos, ¿no? Pues yo recomiendo, si os interesa, por supuesto, que pues las publicaciones que se van haciendo en el blog de IBS, por supuesto, quien esté interesado pues, en este magnífico posgrado de Agile, donde hablamos de estos modelos de organización, por supuesto, ahí tenéis, ahondamos en la información sobre esto, pero además, bueno, pues sobre todo os orientaría a buscar términos como esto, ¿no? Como holacracia, a buscar términos como Scrum, como manifiesto ágil, como herramienta de trabajo colaborativo, como innovación abierta, este tipo de términos que son los que os va a llevar a fuentes de información valiosas, ¿no? Muy bien. Marbella nos pregunta cómo tenemos organizaciones o cómo conseguimos, ¿no?, tener organizaciones innovadoras en estas épocas de crisis. Yo pienso que incluso es mejor, ¿no?, o es más fácil tener
este tipo de organizaciones en épocas de crisis. Pero bueno, tú nos dirás, Javier. Sí, bueno, realmente siempre la frase que se ha dicho tantas veces, ¿no? Que es, digamos, sacamos mayor capacidad de innovación, ¿no? Cuando estamos en época de crisis que cuando estamos en una época donde todo nos va bien, ¿no? Es un error. De hecho, cuando hablamos precisamente de agilidad, hablamos de estar constantemente, un tema que hablaba esta mañana precisamente con Tony, tenemos que estar en constante atención al entorno. O sea, uno no puede estar, a mí me va bien, voy al tran, como dice alguno, y poco a poco voy avanzando. No. O sea, tenemos que tener una organización suficientemente ágil como para estar atento a las oportunidades que van surgiendo, ¿vale? Entonces, en época de crisis, bueno, pues uno lo que tiene que ver es evaluar perfectamente, lo primero, su modelo de negocio que está desarrollando, decir, oye, si realmente lo que yo estoy ofreciendo es algo que realmente el público, el mercado al que me dirijo está demandando, evaluar de qué manera se está ofreciendo eso en el mercado, contar con el equipo interno, como o sea, reúnete con tu equipo, pregúntales, oye, ¿esto que estamos ofreciendo, cómo creéis vosotros que se podría ofrecer de otra manera o qué aspectos deberían cambiar en el servicio o producto? Es decir, tener ese tipo de reuniones internas donde se hable con total transparencia, donde se hable sin filtros, además, donde esas sesiones de lluvia de ideas que se proponen muchas veces y que no siempre se llevan a cabo, a primero contar con el equipo, analizar el entorno, analizar un poco la competencia y tratar de buscar eso que realmente no están ofreciendo, no de la misma manera las empresas, ¿no? Pero en realidad no se trata de decir si estoy en época de crisis no tengo capacidad para eso. Sí, tengo que dedicar, es decir, para mí es una necesidad evolucionar porque, como las personas en general, las organizaciones igual, todos tenemos que evolucionar, tenemos que estar constantemente atentos al entorno, ¿no? y a ver oportunidades. Cuanta más apertura tengo, mayor capacidad tengo de captar oportunidades. Esas oportunidades en muchos casos es innovación. Innovación en la forma de ofrecer las cosas o en los nichos de mercados que me dirijo. Muy bien. El coste que supone... Israel te pregunta qué coste supone aplicar este tipo de metodologías en las empresas. Es una pregunta bastante amplia, es decir, depende qué quieras implantar, depende del tamaño de tu empresa. Ahora, empezar a definir un organigrama distinto en tu empresa, orientado a mayor responsabilidad, empezar a dar más flexibilidad si tienen oportunidad tus trabajadores y orientarte más a definir objetivos, en lugar de trabajar en horarios estrictos, ese tipo de cosas realmente son bastante baratas, son gratis. Se trata de mentalidad, es decir, uno mismo pensar que por el camino por el que va seguramente no está teniendo el resultado que espera. Bueno, pues vamos a establecer otro tipo de caminos. Vamos a pensar que realmente qué queremos conseguir, vamos a ver cómo podemos llegar a eso que queremos conseguir y empezar a implantar. Si hablamos obviamente hablas de implantar metodologías a través de herramientas, pues dependerá de las herramientas, dependerá de qué áreas de tu empresa, en qué áreas quieras introducirlo o qué tipo de conceptos, ¿no? Pero a nivel general, empezar a plantear un cambio de cultura organizacional es más una cuestión de mentalidad que de un coste económico. Muy bien. Beatriz nos está escribiendo también, y Israel también. Gracias a ti, Israel. Y a Marbella, que también nos decías gracias. Creo que Beatriz estaba escribiendo también. No sé si alguno más de vosotros tenéis alguna duda o alguna consulta, que veo que no escribís ninguno más. Tamara también, vale. Pues. Muy bien, Tamara. Pues nada, gracias a ti también. Bueno, gracias a todos por asistir. Nos vamos ya un poco medio despidiendo, que se ha alargado un poco también la sesión. Gracias. A ver, dice Beatriz. Para mí lo más importante es tener en cuenta que el equipo tiene que tener las mismas creencias para que todo vaya bien. Claro, bueno, es un poco lo que decías al principio del webinar, ¿no? Que es muy importante cuando vas a hacer la selección tener muy en cuenta los valores de la empresa y que la persona encaje también en esos valores de la empresa, ¿no? Sí, yo creo que es un punto muy importante también, evidentemente. Claro, evidentemente no se trata obviamente de
querer juntar un grupo de amigos donde todos seamos súper felices y lo veamos todo como todos tenemos en todo igual, no, es decir, las personas somos diferentes, es cierto que podemos tener diferencias en determinadas creencias, pero sí que es cierto que en cuanto a los objetivos que se plantea la organización, todos tener la misma visión de cómo querer conseguirlos, ¿no? De cómo querer acercarnos a ellos, eso es importante. Y qué líneas no se sobrepasan, que es algo que acaba, digamos, distorsionando bastante trabajo de muchas personas. Sí, totalmente. Muy bien. Pues nada, veo que nadie más se anima a preguntar, así que pues lo he dicho, muchas gracias Javier por el webinar, ¿vale? Que ha sido fantástico, siempre se aprende como digo muchísimo de los webinars que hacemos los miércoles, nosotros también, y ya me he apuntado cosillas para aplicar al departamento. Y nada, gracias a todos por haber asistido, nos vemos, ya lo sabéis, todos los miércoles por aquí, las 6, las 7 de la tarde. Gracias a ti, Toni, también, por supuesto, por haber asistido, por acompañar a Javier. Muy interesante también todo lo que nos has contado. Y bueno, invitado estás para otra sesión, ya te lo digo, ya hablaré contigo. Muchas gracias a todos, buenas noches, buenas tardes por Latinoamérica. Hasta luego, chao. Gracias.